A continuación, El reloj de la historia, solo por Coapac Televisión. El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. El canal comunitario de Cogua Coapac Televisión no se hace responsable de las declaraciones dadas por las diferentes personas que aparezcan en nuestras producciones audiovisuales y tampoco se identifica con la postura de las mismas. Un saludo muy especial para todos los habitantes del municipio de Cogua a través de nuestro canal comunitario Coapac. Mi nombre es Alejandro Góngora y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El reloj de la historia. Tengo 68 años y siempre he vivido en Rodamontal. Aquí todos los caminos eran de herradura y por ahí nos tocaba ir a estudiar a Cogua. Todo esto que se ve era un camellón lleno de cerezos. Había potreros de para arriba, donde ahora hay hartas casas nuevas. Por el camino de herradura, la gente bajaba con burros cargados de leña y carbón, porque había minas donde don Santiago Montes. Todo era potrero y allá de para abajo nos mandaban por ramas para hacer las escobas y barrer la escuela. En el sitio donde es la alcaldía era la casa de Alicia de Cholo. Donde hoy es la Humata, antes la alcaldía nos daba un servicio de restaurante. La iglesia era de una sola torre y las campanas tocaban tan chusco. En días pasados estaba en un municipio cercano, acá en la región, en la sabana de Bogotá. Estaba en otras actividades y tuve la oportunidad de conocer a una persona muy interesante. Hay un libro sobre nuestro municipio, sobre Cogua, uno de los pocos textos sobre nuestro municipio, que se llama Voces de las Veredas de Cogua, que es una recopilación de relatos de personas, sobre todo de adultos mayores, de pues cómo vivían acá, sobre todo hacia mitades del siglo pasado. Tuve la oportunidad entonces en un municipio cercano, acá a Cogua, de conocer a la persona que realizó la recopilación y todo el proceso de edición de este libro. Estoy hablando del historiador profesional Andrés Olivos Lombana, quien, repito, fue el que se encargó de hacer todo el proceso de recopilación, de organización y de edición e impresión de este libro que se titula Voces de las Veredas de Cogua, del cual vamos a estar hablando en nuestro episodio de hoy. Pero acá nos empiezan a surgir las preguntas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para llegar finalmente a la impresión de este libro? También acá tenemos que hablar de qué importancia tiene la historia, qué importancia tiene la construcción, la narración, la organización de la historia local y regional en el desarrollo de cualquier comunidad del mundo. También en esta coyuntura política que estamos viviendo, ya muy cerca a las elecciones presidenciales del 27 de mayo, tenemos que preguntarnos qué tanto pueden utilizar los representantes de los medios de comunicación o de los poderes políticos el conocimiento o el desconocimiento que tiene una población frente a su propia historia. Bueno, como siempre vamos a estar navegando en torno a estas preguntas, pero ojalá sugiriendo muchas más preguntas para que ustedes por su cuenta se animen a investigar. De esta manera les doy la bienvenida a este episodio del reloj de la historia sobre el libro Voces de las Veredas de Cogua. El primer municipio que me motiva es un libro de recuperación de la memoria y de la tradición oral de Cogua, donde ya hay una investigación previamente hecha por la Casa de la Cultura y se me invita a hacer un trabajo de edición y diseño del libro y digamos de agregarle algunos elementos. Esa es una motivación inicial. Entonces, como las Casas de la Cultura hacen un trabajo muy importante de recuperar la memoria y le pueden ofrecer a un historiador profesional la posibilidad de aportar para la recuperación de la memoria. Había más árboles que ahora. Se veían por todas partes alisos, tibares, cucharos, nogales y cedros. No se imagina tanta madera,
porque había mucho monte, bosque, pero los Pérez tumbaron muchos árboles. Y allá cogíamos la lama para los pesebres y las flores de los cedros para pintarlas con mucho follaje y de gran envergadura. Por eso la parte hídrica también se está acabando, aunque la vereda en comparación con lo que era antes ha progresado. Ahora hay teléfono, televisión de cable, las construcciones son mejores y hay luz pública. Ahora están haciendo un campo deportivo chévere, buenas vías, una escuela muy bonita. Todo se ve mejorando, estamos bien. El casco urbano de Cogua ha crecido. Ojalá sigamos así. Voces de la vereda de Cogua es un libro que se realizó en el año 2007-2008 con el esfuerzo del alcalde Néstor Alonso Guerrero y María del Rosario Gaona en su condición de directora de la cultura, y cuando estaba Carlos Roncancio como asistente y ha sido un gestor cultural del municipio de Cogua permanente. Es un libro con una intencionalidad de rescatar la tradición y la memoria oral. Allí cantaron las voces de los distintos adultos mayores de las veredas del municipio de Cogua. Es un libro muy hermoso porque tiene toda una vivencia, una historia de nuestro municipio de Cogua, y cuando digo nuestro es porque pertenece a la cultura cundinamarquesa y también debemos decirlo a la colombianidad, a toda nuestra patria colombiana. Es un libro que recomendamos para el estudio de los estudiantes de tanto primaria como bachillerato, pero un libro también que puede abrir las puertas del turismo. Ojalá más allá de los ejemplares que se tienen en biblioteca pudiera también exhibirse en algunos lugares emblemáticos para el turismo. Una pregunta supremamente importante. Es fundamental rescatar la identidad. Nosotros somos colombianos, desde luego, pero tenemos una identidad y una personalidad de nuestra patria chica, del municipio de Cogua. ¿Qué es lo que nos distingue dentro de la colombianidad? Entonces, esas tradiciones que pasan por escuchar las voces de nuestros mayores son supremamente importantes mantenerlas vivas. Y es importante entrevistar a esos adultos mayores, porque si no, la fuente oral es una fuente que es perecedera, se muere con el individuo. Los libros mal que bien quedan allí, hay que consultarlos, hay que leerlos, pero hay que reivindicar esa tradición, ese conocimiento, esa sabiduría que tienen nuestros mayores. Y eso lo deben hacer desde la gestión de la Casa de la Cultura. Pero los profesores de ciencias sociales de nuestros colegios tienen una labor muy importante, que es trabajar con sus alumnos y pedirle a sus alumnos que hagan un trabajo de diálogo, un trabajo donde la palabra a través de la ternura es el ejercicio para reivindicar las enseñanzas de sus padres y de sus abuelos. Nací en la vereda de Quebrada Honda el 9 de noviembre de 1935. En el año 1948 mi padre se trasladó a la vereda El Altico y en el año 1949 nos vinimos a vivir aquí. Yo entré a estudiar en el año 1945 en la vereda de Quebrada Honda. Hice 2 años de estudio cuando en esa época tocaba un día a los niños y un día a las niñas. Solo para terminar el año tocaba un mixto. En esa época, los estudios los hacíamos en una pizarra, elaborábamos las planas por ambos lados y todo escrito con gis. Cuando ya pasábamos los primeros meses, entonces el municipio o la gobernación nos regalaba un lapicito y cuadernos que siempre tenían el mapa de Cundinamarca. Cuando estaba lloviendo tocaba arroparnos, porque al que llegara con la tarea borrada, la señora profesora le daba tremenda leñera con las varas de rosa. Le cuento que uno mismo llevaba las varas para que le dieran la muenda. Los castigos eran drásticos. Cuando uno no entregaba la tarea o estaba colgado en una materia, lo sacaban a la calle a arrodillarse en 2 ladrillos y con un ladrillo en cada mano y ponían al más lambón a cuidarlo a uno.
Muy importante. Si bien a partir del año 2000 se organiza en el ámbito nacional la Ley General de Archivos y ya se vuelve obligatoria que en los municipios como entes públicos y representantes del Estado en lo local tienen que organizar sus archivos, pero hay mucho camino por andar. Hay en municipios cuyo nombre no quiero mencionar, donde han sido rellenadas las plazas públicas de mercado. En ocasiones ocurrió hace unos 20 años en un municipio sabanero, se rellenaron huecos de la plaza de mercado con el archivo. Municipios de la sabana donde quedaron en la cárcel, en los calabozos, en las cajas de cartón, algunas de ellas a la intemperie, archivos que desaparecieron. Entonces, los archivos nuestros están en proceso de recuperación. Hay que organizarlos, hay que preservar la memoria. Los boletines de prensa, por ejemplo, que sacan los distintos alcaldes, hay que preservarlos. Es una fuente de información valiosa. Las fotografías que tenemos en las distintas familias, en los álbumes familiares, hay que preservarlas. Bien podrían los municipios, a través de las cajas de la cultura, hacer concursos de fotografía histórica en los municipios y se preserva la memoria. Una fotografía se pone a hablar. Si uno coge una fotografía de la plaza principal de Cogua de hace 70 años, uno va a mirar que allí eran lugares de mercado, de intercambio, cómo llegaba la gente en bestias, en burros, en caballos, cómo había ventas, ¿no?, de algunos comestibles, cómo era la manera en que se vestían la gente. Entonces, una fotografía es un documento histórico. De manera que la historia local hay que recuperarla. ¿Cómo está? Estamos todavía en gran atraso. Hay muchos municipios, pero bastantes municipios en Cundinamarca que no tienen historia, ¿no? Tienen es lo que hizo el fallecido Roberto Velandia, un hombre que se ocupó en su enciclopedia de historia de Cundinamarca, que sacó en los años 79, 80 y 81, en páginas, porque era una enciclopedia, le dedicaba entre 10 y 15 páginas a cada municipio, pues hacer un primer trabajo. Pero eso es un trabajo pionero que hay que superar, que hay que desarrollar con el trabajo de los profesores de ciencias sociales, con los adultos mayores y con los gestores culturales, recuperar nuestra historia y dejar una memoria escrita para que no perezca. Y ahora, como siempre, pues quiero abrir un paréntesis en este episodio para plantear alguna reflexión o alguna observación. En este caso, me toca, pues como suele suceder, ponerme el disfraz del aguafiestas, ¿no? Porque quiero hablar un poco de la importancia del conocimiento de la historia local y de la historia regional. En nuestra sociedad es muy común encontrar gente que se siente muy colombiana y que en este caso se siente muy coguana, pero que en el fondo desconoce las dinámicas históricas de sus propias comunidades, ¿no? Entonces me parece que ese es un signo de alarma, porque quizás lo que están diciendo, lo que están, bueno, sí, queriendo vender, digamos, de dientes para afuera, pues es un sentimiento más bien patriótico, o es una mera emoción, pero muchas veces vacía, una emoción sin argumentos. Me parece que el conocimiento histórico local, regional y en este caso también nacional, pues nos lleva a despertar un amor verdadero, un amor que también contempla la crítica como posibilidad de construcción de identidad. No es simplemente decir estoy muy orgulloso de ser colombiano o muy orgulloso de ser coguano, sino que es importante conocer las dinámicas históricas que nos han llevado a estar en esta época habitando estos territorios. Ahora quiero poner un ejemplo puntual. Imaginemos lo que sucede cuando llega alguien ajeno a nuestro municipio, cuando llega alguien de Bogotá o alguien incluso de un sitio más lejano que no ha pasado por acá. Cuando esa persona llega al municipio de Cogua, ¿en qué sitio puede tener un acceso al, digámoslo de esa manera, al patrimonio histórico del municipio? ¿A qué sitio tiene que dirigirse un turista en el parque principal, por ejemplo, para poder conocer cuál es la historia de la represa del Neusa, cuál es la historia de la Reserva Forestal Protectora, cuál es la historia de la fundación del municipio, cuál es la historia de la iglesia principal, del edificio de la alcaldía? Pues creo que el turista que llega con esa intención de hacer turismo cultural, pues me parece que en nuestro parque principal quedaría bastante perdido.
porque no tenemos organizada la historia del municipio, no la tenemos debidamente editada y publicada, por ejemplo, en formas de libros. Deberíamos tener un libro donde hablemos de la historia de la Casa de la Cultura, donde hablemos de la historia de la Reserva Forestal, donde hablemos de la historia de cómo se consolidó la represa del Neusa, la historia de la iglesia San Antonio de Padua, la historia de la Casa Cogua. Entonces, como no los tenemos, fíjense que si un turista llega con intención de hacer turismo cultural, pues va a quedar bastante perdido. Esto no solo sucede en Cogua, sino creo que es una constante en muchas partes de Colombia. Pero fíjense que ahí creo que hay un asunto sobre el cual hay que hacer un llamado de atención. Por eso les dije que me iba a poner un poco aguafiestas. Pero bueno, cuando hay que decir las cosas, pues ya saben que hay que manifestarlas con respeto, pero también de una forma directa, ¿no? Pero bueno, este es mi punto de vista, supongo que ustedes tendrán otro, o quizás desde el punto de vista de ustedes sí se están haciendo esfuerzos o sí existe esa historia, pero bueno, este es mi punto de vista y esta especie de llamado de atención que quiero hacer en ese sentido. De esta manera continuamos con este episodio del reloj de la historia. En esa época las escuelas quedaban en Quebrada Honda, Rodamontal, Patacica, La Plazuela y Páramo Alto. Hoy hay escuelas cada 20 metros. Yo iba de la represa del Neusa a Quebrada Honda. Era hora y media de camino descalzo. En el año 1945 mi primera profesora fue la vieja Mercedes. Después fue Blanca Garzón. Fueron 2 años que estuve en la escuela. La última profesora fue doña Lolita Bello, que está viva y es coguana, y Pachita Bello, que era hermana de unos curas. Cuando en el año 1948 empezó el trabajo la Winston, los jóvenes de la región, los más jóvenes, comenzaron a ponerse vestido de paño y zapatos que nunca habían usado. La Winston Brothers fue la compañía que hizo la represa del Neusa. La obra de ingeniería se inició en el año 1945 y se terminó en 1948. Me acuerdo que fue Mariano Ospina Pérez el que la inauguró. Se abrió una fuente de trabajo que ocupó a mucha gente y entonces todos empezaron a usar cuchara con esa gente. La Calera, por ejemplo, es un municipio que tiene, por su cercanía a la capital, procesos de contaminación, llamémoslos así, donde Bogotá pues es una metrópoli, es la capital del país y absorbe, contamina e influencia a los municipios que están en su derredor. Sin embargo, La Calera tiene algo interesante, es un municipio montañoso. Los turistas capitalinos, por ejemplo, paran allí sobre la carretera central para tomarse esa huepanela con queso, esas deliciosas arepas del patrimonio gastronómico que tiene el municipio de La Calera, pero hacia arriba, en la montaña, hay una vereda que se llama Tunjaque. En esa vereda se conserva no solamente el dialecto, costumbres, la manera de integrarse las familias de la vereda, y hay algo supremamente valioso. Cada familia en su casa, en su terruño, tiene un horno de barro y un horno que lo usan, y allí hacen el pan y hacen otra serie de amasijos, pero hay algo más valioso allí. Cuando cada familia hornea su pan, da la parte a sus vecinos. Y generalmente son los niños que van y llevan, una vez que su mamá hizo el pan, lo lleva en un canasto, en la tapa del canasto, con un lienzo blanco, va envuelto el pan y lo lleva para darle la parte a sus vecinos, para compartir el pan. Y si hemos de ver las enseñanzas desde la religión católica, como la última cena que hace Jesús con sus apóstoles es compartir la cena, es compartir la comida. Entonces, ¿qué tan bonito es eso? Y allí al lado de eso hay otras tradiciones, como es compartir el brazo o abrazo partido, lo que en ciudades como Bogotá y otras ciudades del país llaman la minga. Por ejemplo, cuando en La Calera y otros pueblos de la sabana se van a recoger la cosecha de zanahoria o de papa, el dueño de la cosecha invita a los vecinos de la vereda a recoger en una jornada de 1 día, 2 días, generalmente los fines de semana, y después un trabajo comunitario totalmente gratuito por parte de sus vecinos, y se cierra la jornada compartiendo una cerveza, ¿no? Y un asado, por ejemplo. Esas son costumbres muy bonitas de integración comunitaria que debemos salvar. La escuela era en el 2.º piso de Agrocogua.
las profesoras eran Leonor de Peña y Raquel de Moreno. Hasta cuarto se escribía en pizarra y con gis de piedra. Llevábamos las tareas en la pizarra. Era más fácil porque ahora es muy costoso. Enseñaban a leer, escribir, matemáticas, manualidades, costura en tela y tejidos. Me acuerdo que nos castigaban dejándonos arrodilladas con un ladrillo en cada mano. También nos daban con la férula en la cabeza. Hace como unos 35 años se construyó el salón comunal y la escuela. Se hacían bazares para la Junta de Acción Comunal. Yo ayudé a atender y un primo, Aristides Bustos, dio el lote. Los directivos eran Eliezer Arévalo, Eurípides Murcia, el señor Adolfo Sierra y don Alfredo Rodríguez. La escuela empezó a funcionar hace 33 años más o menos y la profesora fue Cecilia Guaraque de Bernal, después una que se llamaba Teresa. Pues yo creo que es parte de la cultura ciudadana, de la cultura familiar. Nosotros, en cualquier parte del planeta, en cualquier ciudad de Colombia, lo que somos se lo debemos a nuestros antepasados, y empezando por esa historia familiar. O sea, nadie nace solo ni es una hoja en blanco. Uno se construye a partir de los esfuerzos que hicieron sus padres por educarlo. Y ellos a través de lo que hicieron sus abuelos, ¿no? Y las distintas generaciones. Entonces, la mejor recomendación, y no tiene nada que ver con la academia, es la cultura de la ternura y de la familia. Es decir, nosotros nos debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos, y es fortalecer los lazos familiares, los lazos comunitarios en las veredas y en los barrios de nuestros municipios. Esto no es académico, esto tiene que ver con la cultura de la familia y la cultura que llamamos hoy en día cultura ciudadana. Entonces hay que fortalecer el afecto, reivindicar la familia y reivindicar la palabra y la conversación. Eso es lo mejor para mantener viva nuestra historia. Pero si uno ignora su propia historia familiar y su historia de vida, ¿qué podrá uno esperar de pensar en ocuparse y preocuparse por la historia del municipio? Hay que volver a pensar en la familia y en recuperar el diálogo y la conversación. La palabra es sagrada. Ahora quiero abrir otro paréntesis en nuestro episodio de hoy para resaltar otra reflexión. Esta reflexión tiene que ver con cómo el desconocimiento histórico se convierte en un arma política. Ojo, porque bueno, ya saben que todos somos seres muy políticos, ¿no? Vivimos en sociedades, por consiguiente, pues tenemos intereses políticos, bien sea en la buena política o en la politiquería, pero todos estamos inmersos. Así que en este caso quiero resaltar esto, cómo el desconocimiento histórico se convierte en un arma política. Y justo en esta coyuntura que estamos viviendo, tan próxima a la elección presidencial, este tema se vuelve muy relevante. Porque hay afirmaciones que se hacen en este momento, hay afirmaciones que a algunas personas les pueden sonar paranoicas, como por ejemplo resaltar el hecho de que sería muy beneficioso para nuestra democracia que todos los candidatos presidenciales pudieran llegar vivos al 27 de mayo. A algunas personas esto les puede sonar paranoico o les puede sonar a una exageración. Pero si uno va y consulta la historia y se da cuenta que en nuestro país han asesinado a candidatos y precandidatos presidenciales en distintos momentos de la historia, entonces ya uno se da cuenta de que la afirmación no es tan paranoica ni exagerada, sino que de verdad obedecería a un auténtico avance en nuestra democracia, ¿no? Entonces esta reflexión quiere ir en ese sentido. ¿Cómo conocer nuestra propia historia puede ser una de las mejores herramientas que podemos tener para aprender a votar mejor, para ayudar a madurar nuestra democracia? Pero bueno, les repito que esta es mi opinión personal, este es mi punto de vista frente a este tema, pero quiero dejar eso como conclusión. Conocer nuestra historia puede ser una de las mejores herramientas para votar mejor y para ayudar a madurar nuestra democracia. De esta manera continuamos con este episodio del reloj de la historia. Tengo 65 años y toda la vida he vivido aquí, en Páramo Alto.
Me acuerdo que esto era solo pajonal, árboles y no había potreros, ni cercas, ni carreteras. Yo estudié aquí, mi profesora se llamaba Olga y en esa época le daban a uno duro, con palo de rosa. Lo arrodillaban con ladrillos en las manos, no había lástima de nada y los padres decían, démele más duro. Estudié hasta tercero, aprendí a sumar y restar, a escribir solo el nombre, nada más. Escribíamos en pizarra con gis. Yo tenía 7 años y estudié 3 años. El horario era de 8 a 1 de la tarde y después iba a ver animales y a traer la leña para la casa. La escuela estaba a 1 hora de camino a pie. En esa época usábamos alpargates de cotiza y los padres igual, pero con sombrero de jipa blanco. En la escuela se hacían fiestas, bazares y primeras comuniones. Una vez vino el obispo y se hicieron arcos de chusque desde el pantano hasta aquí. Los dueños de las fincas vestían los arcos, era la fiesta del campesino. Había música de tiple y guitarra y yo solo me dedicaba a mover las patas. Importante pregunta. Yo pienso que los candidatos a la alcaldía, cuando presenten sus proyectos de gobierno ante sus electores, los electores podrían preguntar y exigir, ¿y usted qué va a reivindicar del patrimonio del municipio? ¿Usted en qué se va a ocupar? Hay municipios donde las bibliotecas son supremamente pobres. Hay municipios donde no hay cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues son las danzas, es la música, pero la cultura son las posibilidades de recrear las distintas manifestaciones de convivencia de la comunidad, ¿no? Y el tiempo, el derecho al disfrute del tiempo libre, del ocio, ¿no? Los estudiantes, después de sus jornadas regulares de colegio, deberían y podrían tener espacios de formación en las casas de la cultura, igual que nuestros adultos mayores. A veces las casas que se llaman las casas de mayores, ¿no? Son simplemente espacios donde hay unas sillas RIMAX y pues se encuentran los adultos mayores y se les da una merienda, pero qué importante que allí también ellos puedan recuperar su historia y su memoria y aporten desde su historia y su experiencia a la historia presente. Nací en 1935, años vividos todos acá en la plazuela. Me acuerdo de mis abuelos, nos mandaban a la escuela, nos pegaban mucho, nunca tuvimos una niñez feliz, éramos esclavos del trabajo, era muy triste. Salíamos de la escuela y llegábamos a hacer oficios. Cuando salíamos de la escuela nos íbamos a hacer oficio en la casa, a cargar chicha para los obreros, desde la quinta porque la de aquí era muy clara. Tocaba cocinar, hacer chocolate molido y cuajar la leche. Tenían 20 cerdos de engorde que teníamos que alimentar. Desayuno, onces, almuerzo y comida. Sacaban quesos para todo lado. Mi papá era un borrachito y a nosotros nos repartieron, 3 hermanos aquí y 3 en otros lados. Mis abuelos eran muy rezanderos, celebrábamos los primeros viernes. Los primeros domingos nos cargaban de queso de aquí para allá y de allá para acá. Teníamos que traer el mercado, descalzos. Los alpargates eran solo para entrar a misa. La gente se vestía de acuerdo a la plata, de sombrero, pañolón y faldas largas, los hombres vestidos con pantalones altos y sombrero. Yo nunca supe qué era jugar con amigas o un paseo. Mi abuelo era de muy mal genio. Comíamos sopa, mazamorra, cuchuco de maíz, trigo, papa, arroz, frijol y chicha. Cocinábamos en una hornilla con leña o en fogón en 3 piedras y las ollas eran de barro. Fue cruel la vida. Después de casada fue mejor, porque pude salir a pasear un poco. Las fiestas eran los bazares, pero me ponían a vender, no se podía disfrutar nada. Pues la pregunta sí puede llevar a una respuesta problemática que no sé si les vaya a gustar a nuestra audiencia, es pensar que estamos muy cerca de agudizar una polarización civil en el país
estamos a puertas de las elecciones, lo que nos debe interesar es que nuestros candidatos, en este caso a la presidencia de la República, busquen la unidad y la concordia entre los colombianos. Nosotros tenemos que evitarnos de esos odios extremos y entender que más allá de los partidos nos interesan las personas que están dispuestas a crear unidad y convivencia entre los colombianos. Esas divisiones nos acuerdan, y por eso la historia es interesante, que hay que aprender las lecciones de lo que llamamos la violencia de los años 40 y 50 entre liberales y conservadores, que un enfrentamiento supremamente triste. Cómo familias se dividían, se fracturaban porque unos eran liberales o otros conservadores. No volvamos a esas épocas, sino busquemos siempre la unidad entre los colombianos y siempre para el beneficio de todos. Y que nuestros candidatos, bienvenidos, independientemente de cuál partido tienen, nos interesa es que ellos busquen la concordia, repito, y la fraternidad entre los colombianos. Tengo 67 años, todos vividos en esta vereda que se llamaba Sinaí o Casablanca, después la llamaron Patacica. Con una pelota jugábamos partidos por el aire, o a saltar lazo, o el salto del botellón. También jugábamos a la ronda, al trompo, la coca. Jugábamos en las calles, esos eran los juegos, también la bola de cristal. Jugábamos hombres y mujeres. De esa misma época me acuerdo del juego de las escondidas y le daban sombrero al que se dejaba coger. Después de estudiar, como nuestros padres sembraban bastante, entonces había que ayudarlos, ayudar a barrer. En la tarde hacer la tarea con luz de esperma en la pizarra, los cuadernos y los libros. Después se compraba el frasco de tinta y con pluma era mejor la letra y no se borraba. Y lamentablemente el tiempo de este episodio ya se nos ha terminado. Y bueno, antes de despedir el programa, pues quiero recomendarles, por razones obvias, quiero recomendarles la lectura del libro Voces de las Veredas de Cogua. Este libro ya tiene algunos años, ya está cumpliendo tal vez 10 años desde su publicación. En la biblioteca municipal debe haber un par de ejemplares y sé que por el municipio se distribuyeron de alguna manera algunos ejemplares también hace ya unos años, ¿no? Así que búsquenlo, pregúntenlo por ahí a ver quién lo tiene, consúltenlo. Ahí están relatos de personas, de adultos mayores, pues que estuvieron narrando pues sus vivencias de cuando eran niños, de cuando eran adolescentes, en un contexto social muy distinto al que estamos viviendo nosotros en este momento. Espero haberles dado pequeños abrebocas con esos fragmentos en audio a lo largo de nuestro programa para que ustedes se animen, se interesen, les genere curiosidad y quieran ir a conocer ese libro. Y no leerlo para tragárselo entero, como siempre recomendamos, sino leerlo para discutirlo, para criticarlo, para ver si está bien o mal, si eso se puede considerar historia oficial o si no se puede considerar historia oficial, o si a partir de ahí podemos empezar a construir desde distintas narrativas la historia oficial del municipio de Cogua. No me queda más que agradecerles por haber estado ahí frente a sus televisores, enviarles un abrazo muy especial y nos encontraremos en una próxima ocasión en el reloj de la historia.